Aquí comienza Gestión Solidaria. Noticias, análisis, comentarios y toda la información relacionada con el mundo cooperativo. 30 minutos con los personajes que hacen posible un mundo mejor. Gestión Solidaria. Lo nuestro, lo nuestro. Lo nuestro. Bienvenidos. Tuvimos hace algunos minutos al superintendente de la Economía Solidaria, Ricardo Lozano Pardo. Algunas dificultades técnicas nos impidieron entrar a la hora programada, pero les vamos a presentar lo que fue la entrevista donde el superintendente explica algunos detalles de la circular número 17 que expidió la semana anterior y con la cual se le dan beneficios a los asociados de las cooperativas, fondos de empleados y mutuales, beneficios que podrán ser extendidos hasta el 31 de diciembre. Esta circular es una extensión de la circular número 11 que se expidió al inicio del confinamiento programado para evitar el contagio por el COVID-19. Bueno, básicamente quiero referirme al tema que es una extensión de la circular número 11, que ustedes ya tuvieron la oportunidad de conocer, pero hemos acentuado algunos temas y algunos alcances técnicos para efectos de organizar mucho mejor el tema. La primera etapa la consideramos como eso, como una primera etapa, en la medida de que pues era un tema que veníamos desarrollando conjuntamente con el sector y sobre todo con el equipo de gobierno, porque nos interesa estar alineados tanto la Superintendencia Financiera junto con el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia de Economía Solidaria. De fondo, les quiero decir que el espíritu de estas normas y esta circular en particular ha hecho mucho énfasis en un tema financiero que nos preocupa en el sentido de preservar la estabilidad financiera respecto al tema de liquidez. Entonces, en esa medida, nosotros hicimos una presentación, pues un esquema de clausulado que hacía precisamente énfasis en ese tema que es básicamente control del flujo de caja. El otro grupo general que se establece son las facilidades y alivios como tal. Si bien es cierto que esto es una flexibilización normativa que le permite a las entidades tener en consideración la circunstancia de pandemia, y bajo esa consideración están en libertad de otorgar algunos alivios. En la circular 17 básicamente retomamos algunas de las sugerencias y propuestas que se hicieron en la anterior circular 11 y combinamos también con la experiencia de la primera etapa que tuvimos conocimiento de algunas acciones que se tuvieron por cuenta de las organizaciones que supervisamos. El otro paquete grande es el manejo de provisiones. Ahí se retoman muchos de los temas, se aclaran otros, se habla de las provisiones. El espíritu de ese bloque básicamente está fundamentado en pasar a la segunda fase y naturalmente tenemos que preocuparnos para que las entidades reflejen adecuadamente cuál es el riesgo. Y el riesgo pues tiene su revelación a través también de las provisiones, lo cual quedó contemplado allí y ya haremos espacio sobre ese tema. Y finalmente, hay todo un capítulo de controles para que la superintendencia pueda ejercer su función y para que no se den algunos desvíos que se observaron en la primera fase en la aplicación de la circular 11. La primera medida que se quiere recalcar es que, como lo señalamos en la circular 11, esto es una potestad de la organización solidaria que otorga los alivios. Lo nuestro es una indicación, una flexibilización de indicadores, y en esa medida nos permite atender las necesidades del sector, pero con un control efectivo. La idea es que dentro de toda la gestión que se pueda otorgar a través de alivios, se cuide mucho el tema de la liquidez. Entenderán que cada vez que una entidad otorga una ampliación del plazo de gracia
está atacando directamente a su flujo de caja. Y el flujo de caja siempre es importante, siempre, pero en crisis particularmente es más preciso tener control. Claro. ¿Ahí ya me escucha? Sí, sí, perfecto. Ah, regresé. Sí. Yo empecé a hablar. No, no, Entonces, esta es su casa, usted hable cuando quiera, esto ni más faltaba. muchas gracias. Estoy aquí esperando que lo que yo estoy diciendo se repita aquí en este bafle, pero en realidad va muy atrasado. Es muy importante el tema de la circular, doctor Lozano Pardo, porque... Ah, ya me escucho yo, ya me tranquilicé. No hay ningún pánico, esto pasa en cualquier lugar. Sí. Y es que hay muchas inquietudes y yo sé que hay buena voluntad de parte del órgano regulador, pero hay muchas inquietudes por parte de las personas. Hace una hora y media, Fecolfin pues reunió casi 200 personas en un chat también, en una videoconferencia, tratando de identificar los mayores problemas que tienen las circulares y el control en medio de esta situación cuya palabra dominante es incertidumbre. La gente, pues aquí nadie tiene el control ni nadie sabe exactamente qué va a pasar, no es un arte exacto. Pero, por ejemplo, hay preguntas como esta. ¿La aplicación de esta circular es de manera inmediata? Bueno, hay que entender la pregunta. Es inmediata en el sentido de habilitar la continuidad de la flexibilización normativa que contiene esta circular. Quisimos sacarla al momento que empalmara, al momento del vencimiento de la circular 11. Naturalmente, la circular 11 tiene una extensión de acuerdo a las acciones que se tomaron en el marco de esta circular que van más allá del vencimiento de la tema. Me explico, esa circular permitía igualmente otorgar alivios y sin duda se hicieron en ese marco y los alivios pueden ir más allá del 19 de julio. Pueden estar ocurriendo vencimientos de los periodos de gracia, por ejemplo, en agosto o en el mismo fin de mes de julio y seguirán con el rigor y con las mismas especificidades que se otorgan. En esta oportunidad lo que hicimos fue entrar a analizar. Esto no fue una decisión automática de que se vencía la circular 11 y sacamos la prórroga. De hecho, si detallan el contenido de la circular, no hablamos de prórroga porque en sí mismo no es, sino una ampliación o una reconsideración de mayor plazo para que las organizaciones vigiladas otorguen los beneficios que consideren procedentes. Complementamos con una serie de elementos, por ejemplo eso, una preocupación específica y expresa para que las entidades controlen su flujo de caja. Tenemos todo un tema de provisiones, un tema de alivios y finalmente un tema de controles. Claro, eso, retomando un poco lo de la circular 11, ya hay muchas personas que se beneficiaron de ella. ¿Se les podría volver a dar un beneficio adicional con esta nueva reglamentación? Han preguntado algunos gerentes. En el marco de la circular que sacamos, sí, pero en el marco del análisis financiero y técnico que se pide en esa circular 17, yo diría depende. Y hay que explicarlo claramente. Depende de quién, no de la superintendencia. Depende de cada organización que haga su análisis técnico. Aquí lo que tienen que entrar a entender las organizaciones es que tienen que evaluar muy bien su riesgo. Y es un riesgo individual. Por eso la norma también hace claridad de que esto no puede ser un parámetro general, porque el parámetro general en este caso eleva el riesgo inmediatamente a la organización y existiría la posibilidad de entrar en algún default de liquidez. Entonces, como digo, en el marco regulatorio se puede, pero que se haga efectivo depende de cada organización y su análisis financiero. Hay una cierta autonomía, pero hay también quienes afirman que los organismos de control dentro de las mismas entidades o los consejos o las administraciones, pues son entes que para llegar a revisar caso por caso
pues va a ser muy difícil y eso va a generar una gran congestión en la atención a esos asociados. No puede ser. Pueden ser ellos muy autónomos, muy capaces de manejar esta situación. ¿Cómo lo ve el organismo regulador? Claro, pero es que es lo mismo que ocurre en cualquier otorgamiento de cualquier crédito. Ajá. La entidad que otorga el crédito no lo hace a manos llenas. Llega el señor Alfredo a una organización cooperativa, por ejemplo, y es usted. Usted como individuo que presenta una solicitud y es a usted que se le hace el análisis de crédito y es a usted al que se le otorga el crédito. Y usted único, es el mismo estudio. Esto no cambia ninguna gestión operativa. Esto es lo mismo, ¿sí? Entonces, la gente llega con una necesidad que es, oiga, señor cooperativa, no le puedo pagarla hoy porque perdí el puesto. Uh-huh. Entonces necesito un periodo de gracia. El gerente coge los papeles individuales, hace el análisis y le decide si sí o si no. A ese punto es lo que nosotros queremos llegar, que realmente hagan ese análisis. Es el rigor financiero que hay que desarrollar en el marco de la flexibilización. ¿Qué son las flexibilizaciones que otorgamos? La posibilidad de que se reconsideren las opciones iniciales del crédito, que se amplíen los plazos de gracia, que se baje la tasa de interés eventualmente, en fin, todos los beneficios, pero esto es persona a persona. Es uno a uno. Claro. En ese análisis del crédito hay que tomar unas medidas de provisión, castigar cartera. En ese sentido, ¿cómo está la norma? Hay también un fuerte cuestionamiento en la medida en que se crean 37 cuentas de provisión, lo que para muchos administradores es una cifra bastante extensa que va a impedir llegar a la fecha del 14 de agosto, por ejemplo, para el reporte de cómo se va a hacer este trabajo. Ese compendio de cuentas era importante para efectos de supervisión, porque Alfredo, nosotros lo que estamos entendiendo de todo este proceso, tanto de la crisis como de los procesos de alivio, es que cada vez que se otorga un alivio, por ejemplo, de periodo de gracia, lo que estamos haciendo es llevando el problema del cliente de hoy, llevarlo al futuro, mañana. Estamos dejando y la primera consideración, la primera etapa, lo que hicimos era favorecer al cliente, no reportándolo en mora para que no tuviera afectación en los registros de riesgo, ¿sí? Y a las entidades los favorecimos en que no les pedíamos un rigor de provisiones importantes. Pero cada vez que tenemos una extensión de la crisis, y la situación financiera y económica de los asociados se va agravando, tenemos que cuidar también la salud financiera de las entidades y esa salud financiera también tiene su reflejo en la consideración y evaluación precisa de lo que son los riesgos que se están asumiendo. Es el caso de los intereses por cobrar, ¿sí? Por diferentes rubros y por eso la extensión de las cuentas es básicamente para que la misma organización tenga el control, porque el día de mañana vamos a pedir, cuando esta situación se regularice, vamos a pedir el restablecimiento de toda la estructura financiera de las entidades. Entonces, si no llevamos un control por cuentas individuales de los intereses que se dejan de pagar o se dejan de recaudar, vamos a tener un caos importante y eso es lo que queremos evitar. Naturalmente, y esto quiero que me entiendan, las entidades van a tener una recarga como la tiene la superintendencia, ¿sí? Pero no hay nada más importante en época de crisis que el control que ejerzamos nosotros, pero también el control que debe ejercer cada organización, dada su estructura de alivios y beneficios. Preguntan acá, ¿por qué tantos códigos contables? En la medida en que las entidades tienen que recurrir a un tercero, que es una empresa de ingeniería que le ayuda con el tema de contabilidad, y eso va a generar un proceso que ellos consideran que es engorroso en las condiciones en las que estamos. Sí, Alfredo, yo puedo entender que pueda ser engorroso, pero es que no podemos perder el control. Si como ente supervisor perdemos ese control, estamos generando una inestabilidad.
Así lo deben entender las organizaciones. Son ajustes contables de cuentas que no implican mayor proceso operativo, Alfredo. Eso tampoco hay que exagerar con ese tema. Yo Ujú. creo que en sano juicio, digamos, en justa evaluación, creo que lo que se propone allí no es más que un sistema de control efectivo, tanto para nosotros como para las organizaciones. Esta pandemia ha cambiado la forma de operar de las cooperativas, de los fondos de empleados, de las mutuales. ¿Usted cómo lo ha percibido? Sí, claro. ¿Se han acomodado realmente o han tratado de mantener una operación muy similar a la que venían realizando? Nosotros hemos visto que hay un esfuerzo para mantener el servicio a los niveles que se tenían. Yo creo que se ha logrado. Nosotros en la entidad no hemos recibido mayores quejas por prestación de servicios y eso da buena cuenta de la adaptación que hizo el sector a la situación de trabajo en casa. La mayoría de entidades tienen un porcentaje de funcionarios trabajando en forma importante desde sus casas y se han sabido adaptar. Hay otros que les ha costado un poco más de trabajo, sin duda alguna. La misma superintendencia, estamos trabajando casi al 100% todos en casa. Hay muy poca personal que está yendo a las instalaciones en cumplimiento riguroso de las normas que han establecido el gobierno nacional y el local. Entonces, consideramos que sí ha habido una adaptación bastante buena. Eh, Aquí también se ha eh, destacado la gestión digital, por ejemplo. También ha puesto en evidencia que ese desarrollo tecnológico tiene que acelerarse, pero yo creo que en buena medida hemos tenido buen resultado. Claro, pero colocar 37 ítems en una cuenta de provisión no iría en contra de esta necesidad que hay de ser mucho más ágiles en medio de esta dificultad. ¿Cuánto se demoran en ajustar las 37 cuentas? Alfredo, 2 días. 2 días. Sí. Ok, bueno, esa es la respuesta para quienes están en el chat. Le están preguntando aquí paralelamente, hay gente preguntando paralelamente y asistimos a la reunión de Fecolfin anterior. A muchas personas ya se le ha otorgado un beneficio. Llevan 90 días inclusive sin haber pagado cuotas y esos intereses se van a terminar acumulando al final. Muchos de los temores están en que se podría llegar a la capitalización de intereses y generar un delito prácticamente en el momento de llegar a comprar o al momento de llegar a hacer efectiva esa deuda con el asociado. ¿Qué responderle a esas personas? Está prohibido y en la circular se reitera la prohibición de capitalizar intereses. También se limita o se prohíbe que se otorguen créditos, nuevos créditos para pagar esos intereses, porque eso es una simulación de capitalización que también está prohibido. Porque entendemos que una de las gestiones nuestras es precisamente cuidar al asociado, ¿sí? Y no solamente salvar los excedentes de las cooperativas, que tienen que tener el rigor también de cumplir con la norma contable como corresponde. Entonces, en esa medida, ese tema está siendo controlado por nosotros y ahí se explica en buena medida por qué tantas cuentas que me están preguntando por el chat, que por qué tantas cuentas, porque es que esto es patético, o sea, lo que nos está pasando no nos había ocurrido nunca. Entonces, toda la afectación que se está dando tiene que tener un reflejo de control en la contabilidad por cada concepto. Lo que pasa es que si uno habla de 37 puede sonar mucho, pero la verdad es que no consideramos que realmente sea un tema operativo tan extenuante como parece ser que lo quieren mencionar, pero en sana evaluación me parece que naturalmente hay trabajo nuevo, hay que hacer ajustes. A nosotros también nos implica un mayor control y una mayor gestión, pero estamos dispuestos a hacerlo bien. Voy a retomar un poco un tema que trae dos circulares anteriores
a este escenario, y es que ustedes recapacitaron sobre la necesidad de pedir un reporte de los balances sociales. Por ejemplo, ¿se podría estar revisando alguna de estas normas, flexibilizándolas, para ajustarse un poquito a la petición del sector de poder operar en medio de esta dificultad, como usted mismo lo ha reconocido? Sí, Alfredo, naturalmente, y lo hemos hecho. Ya recientemente sacamos la circular 16 que da buena cuenta de que hemos suspendido la aplicación de la norma anterior para efectos del balance social. Reconsideramos muchas de las opiniones y de los comentarios que nos hicieron respecto a ese concepto y lo consultamos con nuestros asesores externos. Internamente hicimos las evaluaciones. En eso estamos. En los otros también, pues, o sea, hemos tenido en consideración algunas limitaciones, hemos tenido en cuenta también ampliación de los plazos, pero hay algo que sí me preocupa y es que eh, se esté pretendiendo de parte del supervisor dejar la gestión de supervisión, sobre todo por el sistema integrado de administración de riesgos, para años no razonables, o sea, para plazos no razonables. El superintendente tiene que hacer una función y la tiene que ejercer en el marco de la regulación que existe, en el marco de la crisis que tenemos. A mí me han dicho que es que si yo vivo en otro mundo, que no entiendo que lo de la pandemia y tal. No, eso no es cierto, ¿sí? Más que ningún otro soy consciente y porque me corresponde precisamente lograr hacer una regulación o una flexibilización de la regulación de acuerdo a la situación. Pero, Alfredo, me da pena con el sector, pero no puede uno permanecer eternamente justificando que porque la pandemia yo no puedo operar, no puedo pensar, no puedo opinar, no puedo hacer comentarios, no puedo otorgar crédito. O sea, la situación de la pandemia nos generó un problema operativo, sin duda alguna, todas las entidades, todas, y no aquí en Colombia, a nivel mundial, ¿sí? Precisamente, precisamente estamos en este momento recibiendo asesoría internacional de una de las entidades de mayor prestigio en el conocimiento sobre los mejores sistemas y prácticas de supervisión financiera y bancaria. Es una entidad que nos ha venido prestando un servicio muy valioso y con ellos hemos consultado la gran mayoría de decisiones para saber exactamente a nivel mundial e internacional cómo se maneja una situación como esta. Evidentemente no hay antecedentes, ni siquiera con el ébola ni con el anterior SARS, que tuvieron un foco internacional pero muy, muy, muy localizado, pero tuvimos la posibilidad de hablar con los asesores de esa entidad que trabajaron en África en esa ocasión y nos dieron unas buenas guías. Lo primero que dijeron es, necesariamente tienen que ejercer una supervisión mucho más detallada, mucho más precisa, mucho más oportuna. Por eso hemos sido hasta incómodos porque hemos acentuado mucha información cada semana. Por ejemplo, el control del flujo de caja lo venimos monitoreando semana a semana. Y todas las semanas, desde que empezó la pandemia, todas las semanas tenemos todos los días reuniones con los diferentes actores del sector para oír sus apreciaciones y sobre todo hacer una evaluación precisa de la estabilidad financiera. Doctor Ricardo, teniendo en cuenta ese trabajo día a día, muchos se preguntan, entonces, ¿cómo evaluar, por ejemplo, el riesgo de un crédito? ¿Qué metodología deberemos aplicar para evitar que después de que pase todo esto, cuando haya una especie de recuperación hacia el segundo semestre de 2021, no nos estén haciendo una serie de requerimientos en medio de una actividad que nosotros hacemos de manera transparente y con la mejor voluntad? Sí, efectivamente, yo entiendo que es con la mejor voluntad, pero tiene que ser también con la mejor técnica. Nosotros no entramos en esas lides de establecer un método específico para evaluar el riesgo crediticio. Dejamos unas bases mínimas, que es precisamente el SARC, el Sistema de Administración del Riesgo de Cartera, y se dan unas pautas que son unas pautas internacionales, estándares, conocidas, aplicadas por todas las entidades que se dedican a la intermediación financiera,
Pero la esencia de todo este proceso no va más allá de lo que hace tradicionalmente cualquier organización que que otorga créditos. Es hacer una buena caracterización del asociado, una buena análisis económico del sector al cual está perteneciendo, hacer una adecuada y precisa evaluación para efectos de determinar cuál es el riesgo. El riesgo tiene que identificarse, tiene que clasificarse, tiene que saberse administrar y de esa manera poder tomar una decisión. En eso no entramos nosotros. Lo que sí entramos es que haya esa evaluación técnica. Entonces, en esa medida sí me parece importante recalcar que lo hacen de muy buena voluntad, lo tienen que seguir haciendo, pero no entramos a interferir ahí, pero sí exigir un control, un ejercicio de otorgamiento de crédito y una evaluación de riesgos muy técnica. Le cruzo la pregunta técnica con una pregunta política de vez en cuando, como para ponerle algo de sabor a esto. Y es que mucha gente está mirando lo que pasa en la superintendencia financiera y mucha gente también está viendo, por ejemplo, ahí van dos preguntas. Ayudas que llegan directamente al sector bancario, pero de este lado el sector también se siente muy cuestionado. Yo sé que no es de su jurisdicción inmediata el tema de las ayudas, pero sí tiene un contacto directo con Hacienda. ¿Qué está pasando? ¿Qué está bloqueando que el flujo de liquidez llegue al sector para otorgar estos alivios que contempla, por ejemplo, esta circular? No, aclaremos varias cosas porque es que hay ahí una mezcla de conceptos. Hay como tres temas. Tenemos solo 45 minutos, doctor Lozano. Entonces, digamos, la comparación con el sector financiero, o sea, con la superintendencia financiera, es relativa, es válida, pero es relativa. O sea, yo sí me he cuidado mucho de no actuar al son de la superfinanciera, sencillamente porque lo que hagan allá yo lo tengo que replicar acá. Lo que pasa es que si compartimos con el doctor Jorge Castaño muchas circunstancias porque somos superintendencias que ejercemos un control muy similar a dos tipos de organizaciones diferentes. Ajá. Y entonces yo me planto siempre en las discusiones y en las definiciones que tenemos como debates internos para determinar exactamente cuál es el alcance de cada medida. Ahora, son entidades diferentes, son entidades no tan grandes, acá son más pequeñas, hay unas destacadas, hay un proceso, allá ya tienen todo montado en SARLAF, en SARELES, en liquidez, en operativas, en mercado. Acá estamos todavía desarrollando esquemas de manejo de riesgos. Entonces, hay unas distinciones importantes que nosotros las hemos tenido en cuenta. Ahora, la comparación que se hace sobre beneficios, las medidas que ha tomado el gobierno se han contemplado con alcance a las organizaciones solidarias y en eso ha habido claridad. Eso lo hemos hablado con la unidad de regulación financiera no se mencionan específicamente si es cierto y sería una recomendación que ya se le hizo al viceministro Zárate en una reunión conjunta con el sector que se le hizo la apreciación de que sería bueno que se nombrara específicamente el sector como beneficiario de las ayudas. Hay otras que dependen mucho de la posibilidad operativa que tengan. Hay otras también que se tienen que analizar cuáles son las facilidades que tiene el sector para intermediar recursos. Naturalmente se puede hacer la recomendación de que se acceda a mejores elementos de política pública encaminadas al sector cooperativo solidario. Siempre hay un espacio y por las charlas que se ha tenido entre el sector y el gobierno, se ha dejado clara la manifestación y la solicitud de hacer un mejor esfuerzo por parte del gobierno para tener más cercano al sector solidario en toda esta gestión de política. El sector sí esperaba que se permitieran los alivios, pero por ejemplo en una charla anterior, Ricardo Durán advertía que el tema contable iba a mostrar una realidad ficticia en la medida en que la cartera no se castigaba porque había morosidad en los pagos, pero usted teme que esa contabilidad sea real. ¿En qué momento?
¿Usted teme que de pronto se quite el velo de la ayuda y aparezca un estado contable con muchos rojos? ¿En qué momento, doctor Lozano? Sí, a eso me refería yo, a que el efecto de los alivios se iba a reflejar en el futuro, y eso es una realidad que todos somos conscientes de esa situación. Si usted lee con detenimiento la circular, va a darse cuenta que, si bien eso es cierto, también hemos permitido que a partir de enero del año entrante se vayan a constituir unas provisiones. Al cierre de este año también hay una consideración, hay un escalonamiento realmente, ¿sí? Pero acá lo importante es que no nos engañemos, nosotros mismos, que no nos vayamos a engañar. Por eso, vuelvo y rectifico, y ratifico, perdón, las cuentas que se abrieron es precisamente para que las organizaciones lleven esa contabilidad específica, que nos va a permitir realmente tener un control. ¿Cuál es el control que nosotros estamos queriendo tener y evitar problemas mayores? Es que lleguemos a diciembre de este año, y como no hemos hecho las provisiones de las cuentas que no nos han pagado porque dimos ampliación de créditos, de plazos para pagarlo, entonces resulta que yo voy a dar más utilidades, más excedentes al final del año, y consecuentemente pues hago la repartición en los diferentes fondos sociales y me gasto la plata que no tengo. Ajá. Entonces, por eso empezamos nosotros a hacer un escalonamiento de constitución de esas provisiones sobre la base de lo que existe en la realidad, para no engañarnos nosotros mismos, ¿sí? Porque si no controlamos eso, el día de mañana nos quedamos sin plata. O sea, ¿sí? voy castigando la cartera sin castigarla, Exacto. de a poquitos, sin Ahí llevar está. una doble contabilidad, simplemente como siendo muy previsivo, como Dando una contabilidad, pero con las 36 cuentas que le como en las mencioné. cuentas de mi abuelita en la paquete de galletas, en la lata de galletas. Bueno, espero que aquí sea más sistematizada la cosa. Ah, bueno, sí, exacto. Esta pregunta es de una administradora de una empresa donde la mayoría de personas son pensionados. ¿Cómo clasificar el riesgo? Y esto de pronto ya es más recurriendo a su experiencia que a la norma de la 17. ¿Cómo clasificar el riesgo en una población que aparentemente no es clasificada de alto riesgo, pero su afectación familiar, ese señor que le está ayudando al hijo, a la nuera, pues los recursos se están viendo afectados, no directamente, pero sí por los lados? ¿Cómo empezar a clasificar esa afectación? Sí, en principio el sector pensionado no es un sector que se clasifique como vulnerable en este momento bajo esta consideración de requerimientos financieros, porque a ellos se les está pagando sus mesadas correspondientes. Confecop sacó un eslogan bastante interesante: si a usted le paga, pague. ¿sí? Si usted está recibiendo su ingreso, páguele a la cooperativa. ¿sí? Si no está afectado, pues hombre, no afecte a la cooperativa. Eso me parece un mensaje bastante claro y bastante bueno. Porque es que en última, sí, efectivamente puede ser que en una unidad familiar, así esté el señor pensionado, ahora tiene que estar soportando los gastos de 3 hijos o 2 hijos que perdieron sus empleos. Eso es válido. Entonces, en esa consideración, el gerente de la cooperativa debe analizar particularmente ese caso, y no a sacar una política general de alivios para los pensionados, porque muchos de ellos pueden ser que no necesiten los alivios. Y si le quita la oportunidad a gente que está en otros sectores o en otras condiciones que sí necesitarían esos recursos. Entonces, en esa medida, se vuelve al mismo esquema. Califique, conozca la necesidad de su asociado y evalúe si realmente necesita los alivios. Si no, pues no otorgue el alivio, Y ahí es donde está la potestad de cada entidad. por supuesto. Al comienzo de esta cuarentena, de este confinamiento, Confecop lanza esa campaña y el gran temor de los administradores era que se iba a generar una política de no pago, una sensación de no pago, pues yo me meto en la corriente, me mimetizo ahí y me hago el loco por 3 cuotas o 4 cuotas. Pero en términos generales, en la evaluación que hace la superintendencia, ¿cómo se ha dado ese comportamiento? ¿La gente ha venido pagando?
La gente, hay de todo, Ah, pero sí, evidentemente, eh, se ven que la cartera vencida se ha incrementado. Y eso no es una realidad que nos debe sorprender porque era de esperarse, ¿sí? Y muchos de esas carteras vencidas, pues han obtenido parte de esos alivios y parte no. Pero es evidente. Pero no estamos en unos niveles de preocupación sensible. Hay que seguir actuando sobre la cobranza. La anterior carta circular, dimos unas recomendaciones y una de ellas hacía referencia a que no se podían descuidar los esquemas de cobranza efectivas. Porque si bien la gente tiene problemas, pero la gente puede pagar a los que se pueden pagar, hay que cobrarles. Entonces, en esa medida yo creo que hay una tendencia en eso. claro. ¿Los fondos de empleados son los más golpeados? No, realmente hemos tenido una evaluación interesante con Analfe. Eh, son entidades juiciosas. Sus niveles de riesgo creo que están bastante bien controlados. Naturalmente hay preocupaciones en términos del vínculo de asociación porque el tema de del empleo es preocupante y naturalmente a esa es una variable importante que hay que tener en cuenta en los fondos de empleados. Pero estamos llevando el tema conjuntamente con ellos para efectos de hacer los monitoreos que hemos venido haciendo semana a semana y día a día para efectos de no perder el control. Eh, Ellos tienen un riesgo de exposición importante, ¿sí? Pero no se ha tenido todavía una afectación sensible. Esperamos que esto del desempleo se controle rápidamente. Las medidas que se están tomando a nivel nacional, pues, generan una posibilidad de recuperación económica pues, bastante lenta, pero sin descuidar también el tema de salud. Entonces yo creo que hay un equilibrio, se está tratando de buscar para no afectar tanto el desarrollo económico y de esa manera salvar muchos puestos. En esa medida, pues la afectación con los fondos de empleados no sería tanta. ¿Cómo va el tema de la creación de un fondo para la recompra o para la compra de cartera después de que esto pase? Porque ese es otro de los grandes temores. En la medida en que la banca está pues muy líquida y aunque hay liquidez de este lado, lo que se podría dar es una gran compra de cartera en los próximos meses. Ese es el gran temor de muchas gerencias. Sí, pues es una tendencia que eso siempre ha existido. Y de Ajá. alguna manera, los asociados, lo hemos dicho en varios foros, los asociados del sector solidario son muy buenos clientes del sector financiero, ¿sí? Y ahí se han mantenido muchos años, no solamente a causa de esta pandemia. Eh, Eso es una realidad que el sector lo conoce. Es una actividad que se deriva muchísimo de la compra de cartera y de las embates que hace el sector financiero tradicional. Y es posible que se acentúe en esta época, sin duda alguna. ¿Sí? Ahí la superintendencia no tiene mucha gestión porque la regulación que pueda uno ejercer en esa práctica comercial y financiera es bastante poca. Yo creo que depende muchísimo más del tema de la gestión en servicios y condiciones e innovación financiera que puedan darse desde el origen de las cooperativas. Si hablamos ya en términos de lo que es las necesidades de liquidez, en eso el gobierno también ha estado trabajando muy fuertemente junto con Fogacop. Hemos trabajado con Fogacop muy de cerca y con el Ministerio de Hacienda para prever cualquier situación que no que se salga de los estándares que tenemos más o menos controlados. Entonces, en esa medida no habría necesidades de una venta de cartera masiva, pues, por fuera del ordenamiento que tenemos con Fogacop. Entonces, en esa medida no creemos que se vaya a presentar una avalancha de venta de cartera.
Bueno, estamos abusando un poco de su tiempo porque usted ha sido muy paciente en los errores técnicos que tuvimos al comienzo. Insistió en cumplir con esta cita y se lo agradecemos mucho. Yo creo que 2 preguntas más, doctor Lozano. Claro, sí, sí, no, no, ¿Sí? no tengo ¿No, ningún no tiene problema. problema? Ah, bueno, hay bastantes inquietudes. Sí, Por digamos ejemplo, una cosa que me parece válido, que es que sí, hay mucha gente que está escribiendo. muchísimas. Y yo la verdad quiero que quede todo claro y me comprometo a que me hagan llegar esas preguntas y las respondo. Se las mando a usted, Alfredo, y usted verá cómo las hace llegar a cada uno. Hacemos Pero una sección todos los días. me parece que sí hay algunos planteamientos importantes. Eh, por ahí leí rápidamente un tema de que me critican eventualmente la ayuda que tengo de los asesores internacionales. Hombre, en este punto no creo que sea válido esa crítica. Me parece que el consultar a entidades expertas en supervisión financiera del exterior no quiere decir que traigamos modelos extranjeros para que eh, hagamos las cosas de la mejor manera. Les advierto un tema, eso no nos está costando. Ese es un convenio de cooperación internacional eh, que nos facilita el proceso de conocimiento. Entonces, quiero hacer énfasis porque no quiero dejar esa, en particular que alcancé a leer así rápidamente, Sí, el chat. Pero la verdad es que entre más consultas hagamos, y, y mira, porque esto no tiene antecedentes. Acá hay asesores buenos, y ella me decía que acá había asesores que podían hacer, sí, pero tampoco tienen experiencia en manejo de crisis, como esta. Nadie, a nivel mundial. Por eso me acudí a esa organización que asesoró el tema del ébola cuando hubo el ébola y el SARS, que saben exactamente qué eran las cosas que se debían hacer y las estamos haciendo. la semana pasada fue una semana de circulares. Pues, sacó 3, Sí, el precio de una. sí. Eh, la otra que tiene que ver con los fondos mutuales, creo que es la 16 o la 15. La 15. La 15. ¿Por qué no nos la explica? Que es bastante cortica, pero muy pocos la entendimos. Esa quedó derogada por una circunstancia técnica que se puso en evidencia al considerar que la mayoría de los fondos mutuales eran susceptibles de ser reembolsados a sus aportantes originales. De, de ese concepto fue que se derivó toda la circular, porque se identificó eventualmente una posible ventana abierta para un riesgo de liquidez indeseable. Entonces, en esa medida, vimos procedente hacer la recomendación de algo que nos parecía importante y era que esos fondos tenían una destinación para el otorgamiento de créditos que no resultaba muy claro que eso lo pudieran hacer. Entonces, por eso se pidió que se restituyera. Eh, hicimos las consultas, hicimos los análisis pertinentes. Claro, esto generó bastante inquietudes porque es un tema bastante sensible. Hubo muchos comentarios, muchos también imprecisos. No todas las argumentaciones que se esposaron fueron válidas. Nosotros tuvimos en cuenta eh, una apreciación que se hizo por parte del Colegio de Abogados Cooperativistas muy precisa y muy sustentada, y tomamos la decisión de retirarla, porque ya haciendo precisión con las observaciones, nos dimos cuenta que no era procedente ni oportuno hacer la medida. Hay unos casos muy particulares de fondos mutuales que creemos que no se están ajustando a la norma y con ellos estaremos trabajando directamente para efectos de mejorar su administración. Hay un temor adicional, estoy tratando de interpretar varias preguntas, y es que si esta situación arrincona mucho a las cooperativas, se podría dar una salida masiva de personas. Primero, porque no tienen para pagar la cuota de la cooperativa. Segundo, porque se cuelgan en el crédito. Otros venden cartera. Pero esta situación es un gran temor de los administradores. Conseguir asociados es complejo y perderlos es muy fácil. Sí, eso es un reto importante, no es de ahora. La crisis de pronto acentúa algunas características en ese tema. Eh, pero yo creo que el momento hay que afrontarlo de la mejor manera en el sentido de adecuarse uno a varias cosas.
Uno, atender las necesidades, otro, ser innovador en el proceso de finanzas. Eh, Hay entidades que lo están haciendo, mejorando los servicios financieros, atendiendo, cuidando mucho la liquidez, ¿sí? Eh, y naturalmente mantener el concepto de que no es lo mismo ser uno un cliente en el sector financiero que un asociado en el sector solidario. Uno es un cliente del cual le paga uno las utilidades a un tercero y en el sector solidario es para uno mismo. Entonces, esas son características que hay que acentuar en este momento, que no es más que resaltar los beneficios del modelo cooperativo y solidario. Entonces, en esa medida tenemos información de que la avalancha hacia afuera no se ha dado y no creemos que se dé en la medida pues, de que se mueva el sector cooperativo. Ahí Bueno, me preguntan que por qué, que de dónde saco yo la información de que los fondos no están afectados. Pues a la comentarista le digo, es que yo soy el supervisor y tengo toda la información del sector. Entonces, tengo forma de aseverar y asegurar. Claro, no digo que no estén afectados, sí están afectados, pero naturalmente está bien controlado, bien manejado. eh, Entonces, quiero hacer esas precisiones. Yo ahí alcanzo a ver algunos sí, comentarios. sí. Lo veo emocionado con la pantalla y me parece genial esto, porque es una nueva forma de comunicarnos con interacción, con todo. Bueno, no es tan nueva, pero la estamos aplicando con mayor frecuencia. Sí, ¿Cómo le ha ido en el confinamiento? muy complicado. En lo personal estoy ya desesperado porque yo soy una persona que trabajo mucho en la interacción con la gente y la interacción es física, o sea, me gusta ver las expresiones de la gente, todo esto. Y esto por cámaras, a veces la gente no prende la cámara, que no los ve uno, oiga, prenda la cámara, pero el distanciamiento es complejo, 4 meses uno sin salir es difícil, pero yo creo que la tecnología nos ha permitido facilitar las cosas, eso sin duda. Queremos también mostrar esa parte y por eso insistía tanto en esa última pregunta, porque pues con usted se puede hablar, ¿no? Por supuesto. Claro, ahí lo tienen, es el superintendente de la economía solidaria. Un mensaje final para sus seguidores, son más de 560 en este momento. Sí. Sé que hay muchas dudas, inquietudes, incertidumbres. Créanme que nosotros compartimos todas esas inquietudes, pero denme un voto de confianza en el entendido de que el primer preocupado por el sector es el superintendente. Yo quiero que al sector le vaya bien y en esa medida hemos profundizado nuestra gestión profesional y nuestro conocimiento y la aplicación del mismo a todas estas medidas. No quiere decir que no nos equivoquemos. Cuando nos equivocamos, corregimos, pero prefiero equivocarme haciendo que no hacer por evitar equivocarme. Yo quiero generar esa sentencia, esa frase como parte de nuestra acción que venimos haciendo desde la superintendencia. Somos gente de acción, de tomar decisiones. Buscamos la decisión más acertada. Si nos equivocamos, la corregimos, pero tratamos de equivocarnos lo menos posible porque entendemos cuál es nuestra responsabilidad. El sector cooperativo, solidario, fondista, mutualista, son necesidades del país y hay que defenderlo por encima de cualquier otra consideración individualista. Como los alumnos malos, profe, ¿será que lo dejamos del 16 para el 18 o para el 20? Del 14, perdón, del 14 de agosto para después. Sí, no sé. No, digo yo, la norma de la circular, que si le da unos días a la gente, está diciendo, ¿no? Tocaría sacar otra circular. No. Bueno, yo lo considero. Bueno, esa es la petición, ¿verdad? La Lo que pasa petición. es que sí quiero que también me ayude. O sea, de verdad que tener esa información a tiempo es importante. De verdad, no es capricho, no es ganas de molestarlos, no es desconocer la situación, pero en la medida en que me ayuden también podemos hacer mejor las cosas.
Muy bien. Le agradecemos mucho, doctor Lozano, por estar con nosotros. Vale, muchísimo gusto. Lo esperamos tener dentro de algunos días. Hay muchas preguntas, es cierto lo que dice aquí todas las personas que intervienen en el chat. Hay más preguntas que respuestas porque cada entidad tiene una condición particular. Muchas gracias. Con gusto. Ahí lo sacamos. Es el superintendente de la economía solidaria. Todos los días nosotros transmitimos con un invitado hacia las 9 de la mañana. Hoy le correspondió al superintendente de la economía solidaria. Esto se llama Gestión Solidaria, el programa de integración para el sector cooperativo y solidario del país. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Dentro de unas horas tendremos nuevos invitados aquí. Feliz día. Aquí termina Gestión Solidaria. 30 minutos con los personajes que hacen posible un mundo mejor. Gestión Solidaria. Lo nuestro, lo nuestro.